Volvemos a la ciudad de Bogotá, doctor Rafael Nieto Loaiza. Mañana, los delegados del gobierno, el jefe de la delegación colombiana Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo regresarán a La Habana, Cuba, y como lo ha dicho el presidente, no en meses, sino en semanas, buscarán ese nuevo acuerdo de paz. ¿Debe o no el presidente Juan Manuel Santos convocar, a su juicio, un segundo plebiscito? Jefferson, quizás hay que precisar que mañana temprano a las 8 de la mañana hay una nueva reunión entre el no y las víctimas y el gobierno para identificar en un ejercicio metodológico los puntos de acuerdo o desacuerdo y lo que se va a llevar el gobierno a La Habana. De manera que hay una reunión previa a ese viaje que nosotros confiamos se traduzca en que el gobierno se vaya con todas las propuestas claras en la mano a La Habana. Nosotros no creemos, sin embargo, que el resultado de esta primera reunión del gobierno con las FARC sea un nuevo acuerdo. Nos parece que hay mucho trabajo todavía por hacer para identificar con claridad todos los puntos que deben desarrollarse en el nuevo acuerdo. Al senador Galán no se le puede olvidar que lo que triunfó en el plebiscito fue el no al acuerdo final que celebraron las FARC y el gobierno y que es indispensable tener un acuerdo nuevo. Eso no significa empezar de cero, pero sí significa que no son solamente ajustes lo que se debe hacer son unos cambios sustantivos. Dicho esto, si ese acuerdo entre el gobierno y el no se alcanza, el mecanismo de refrendación al final termina siendo relativamente indiferente. Deberíamos buscar el que sea más eficiente y más barato. Si ya hay un acuerdo nacional en torno del nuevo acuerdo, no tenemos necesidad de irnos a un mecanismo de plebiscito que vale 300 o 350 mil millones de pesos. No necesariamente tendríamos que ir tampoco a una constituyente porque el acuerdo ya estaría en la mano. Podríamos buscar mecanismos eficientes para tramitarlo de otra manera. Pero lo que sí resulta fundamental es que haya un nuevo acuerdo, porque si no hay un nuevo acuerdo y lo que pretenden es simplemente hacer unas modificaciones de carácter cosmético, yo hoy sí diría que lo que tenemos que hacer es irnos a un plebiscito para que otra vez el pueblo vuelva a decirle no a eso que celebran el gobierno y las FARC en La Habana. Senadora Sofía Gaviria, el senador Galán planteaba que apoyaba un nuevo plebiscito, que esta refrendación de estos eventuales nuevos acuerdos o este eventual nuevo acuerdo se diera acudiendo a ese constituyente primario. ¿Usted qué opina? No, el presidente mismo da la fórmula y dice que sería el mecanismo que menos divida los colombianos. Yo le digo, el que menos divide a los colombianos es que efectivamente la mayoría de los sectores quedemos contentos y comprometidos con ese acuerdo, que es el problema del plebiscito, que fue el problema del acuerdo anterior, que se hizo un procedimiento donde las víctimas de las FARC no estuvimos incluidas en todo el proceso. Claramente Ervin Hoyos ha demostrado que hubo toda una estrategia para invisibilizar a las víctimas independientes y empoderadas. Entonces, eso solamente. El otro tema, la oposición política al no fue estigmatizada y no fueron incorporadas sus propuestas en todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que asegura cualquier tipo de mecanismo de refrendación o de legalización de los acuerdos? Es que esos acuerdos sí representen los acuerdos que toda la sociedad colombiana en los cuales toda la sociedad colombiana cree y está comprometido. Y eso es anterior a cualquier mecanismo de refrendación. Señor Galán, usted plantea que el plebiscito es ese mecanismo que debe utilizar el presidente Juan Manuel Santos para refrendar este acuerdo. ¿Qué opina usted entonces de esas voces que dicen que el Congreso, teniendo en cuenta que es la máxima representación del constituyente primario, también podría llegar a ser una herramienta para refrendar ese nuevo acuerdo de paz que saldrá de La Habana muy seguramente en las próximas semanas? Pues Jefferson, a mí me parece que el Congreso sin ninguna duda juega un papel fundamental en la implementación de los acuerdos, como lo dijeron ustedes muy bien en la nota, mirando los escenarios posibles. Pero la refrendación no me parece conveniente obviarla en este segundo acuerdo renegociado que se va a acordar, que se va a plantear. Me parece que los colombianos, siempre se habló a lo largo del proceso de paz, de que los colombianos en las urnas tendrían la última palabra sobre lo negociado. Ellos ya expresaron que rechazaban el acuerdo
tal como fue negociado hasta ese momento, el 2 de octubre, que se presentó a consideración en el plebiscito. Ahora entramos en un proceso de renegociación que yo creo que es importante, que es útil para superar la polarización del país, para tender puentes con todos los sectores que expresaron inquietudes, reclamos, descontentos con lo negociado en el acuerdo, buscar un acuerdo que ojalá reúna el consenso con esos actores. Obviamente todos no van a quedar satisfechos con lo que quede incluido en el acuerdo final. Eso no quiere decir que se esté tratando de forzar un acuerdo cosmético para volverlo a presentar ante los colombianos. No, habrá modificaciones de fondo, seguramente en algunos puntos, con propuestas válidas, con propuestas importantes. Pero lo importante es sacar adelante una solución a corto plazo, no dilatar el acuerdo, no dilatar su refrendación y no dilatar su implementación. No podemos olvidar que sobre el terreno hay unos guerrilleros de las FARC en este momento, una base guerrillera que está en la incertidumbre, que está en el limbo, que no sabe a qué atenerse, que no sabe qué va a pasar, y ese limbo es muy peligroso y es muy complicado desde el punto de vista político y jurídico prolongarlo en el tiempo. Por eso yo creo que hay que buscar la manera de nuevo refrendar los acuerdos en las urnas para que tenga la suficiente solidez política y jurídica este nuevo acuerdo. Es un debate que está abierto y que también ha planteado el mismo presidente con esas declaraciones que ha entregado en las últimas horas desde Londres. Vamos a hacer una primera pausa, seguimos invitando a nuestros televidentes a que participen del tema de análisis el día de hoy en el programa La Noche. Les hemos preguntado a un mes del plebiscito en el que ganó la opción que pedía la renegociación de los acuerdos. ¿Cree usted que el gobierno y FARC realmente van a reconocer con cambios sustanciales y de fondo las propuestas de la oposición? ¿O por el contrario, cree usted que serán solo ajustes superficiales? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter, están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.